Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal para otro misterio con Molly Westbrook. Si eres nuevo aquí y no has visto mi cara antes, soy Molly Westbrook y subo videos de crímenes reales cada semana. Así que si crees que eso es algo que te gustaría seguir viendo, por favor suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Esta semana vamos a hablar sobre un caso resuelto de Massachusetts. Cuando un joven adolescente simplemente desapareció misteriosamente después de asistir a un baile de la preparatoria una noche a finales de los años 60, su familia rápidamente actuó y salió a buscarlo, confundidos por no saber por qué no había regresado a casa. Pero no pasaría mucho tiempo para que la respuesta a esa pregunta fuera revelada, ya que al día siguiente encontraron su cuerpo sin vida. Había sido horriblemente asesinado, a pesar de que su homicidio estaba siendo investigado por 3 diferentes fuerzas policiales. Y a pesar de identificar a algunos de los principales sospechosos muy temprano en el caso, desafortunadamente pasarían años y años sin que se hicieran arrestos ni se le diera cierre a la familia. La policía estaba bastante segura de que sabía exactamente quién era responsable de este crimen, pero simplemente no tenían las pruebas para demostrarlo. Eso fue hasta más de 4 décadas después, cuando finalmente una persona empezó a hablar. Los detectives obtuvieron una confesión de alguien que afirmó que estuvo presente cuando este adolescente fue secuestrado y asesinado. ¿Pero sería suficiente esta confesión para llevar a los responsables ante la justicia? Acompáñame mientras profundizamos en el retorcido caso de John McCabe. En este caso, retrocederemos casi 56 años al otoño de 1969, en Tewksbury, que es una ciudad ubicada en el condado de Middlesex, en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos. Y este es John Joseph McCabe. Él era un adolescente que vivía en Tewksbury con su familia. John McCabe nació el 13 de marzo de 1954, por lo que tenía 15 años. Cuando ocurrió este caso, sus padres eran Bill y Evelyn McCabe y John tenía 2 hermanos. Tenía una hermana mayor, Debbie, de 17 años, y una hermanita, Roberta, de 6 años. Así que John era el hijo del medio. La familia McCabe parecía una familia de 5 muy normal, trabajadora y feliz. Bill McCabe era ingeniero y su esposa Evelyn trabajaba en la biblioteca de una escuela. Y parecían estar muy contentos y muy establecidos. Tewksbury antes de que ocurriera este caso. Tewksbury solo era conocido por ser un pueblo muy agradable, amigable y seguro. En Massachusetts la criminalidad era baja y había un fuerte sentido de comunidad, donde todos se conocían. Así que parecía el lugar perfecto para que Bill y Evelyn McCabe criaran a su familia. John McCabe era descrito como un joven un poco travieso. Sus hermanas decían que él era el bromista de la familia, siempre haciendo travesuras y tratando de hacer reír. Debbie, de hecho, recordó cómo una vez John le hizo una broma llenando su closet de saltamontes. Literalmente abrió el closet y todos los saltamontes saltaron afuera. Él era muy activo y le encantaba estar al aire libre, jugando en el bosque, andando en bicicleta y ensuciándose. Él admiraba mucho a su papá, Bill, y su trabajo como ingeniero. Le encantaba aprender sobre ingeniería de su papá y pasaba mucho tiempo en el garaje de la familia. Él estaba ahí con todas las herramientas tratando de arreglar algo o de armar algo. Juan también amaba a los animales y era muy amable y cariñoso con ellos. De hecho, su madre, Evelyn, dijo que una vez Juan literalmente llevó a casa un ganso enorme que había encontrado herido. Y si un día simplemente entró a la casa con este ganso y decidió que lo iba a ayudar a recuperarse, a cuidarlo, lo cual, no puedo mentir, me hizo mucha gracia cuando estaba investigando este caso. Solo la idea de este niño entrando por la puerta con un ganso realmente me hizo reír. Pero, ¿a poco no es tierno también? De nuevo, esto solo muestra lo cariñoso que era Juan. Juan era, por supuesto, un estudiante. Asistía a la escuela secundaria Tewksbury Junior High. Hasta donde sé, le iba bien en la escuela, tenía amigos y le gustaba socializar. Y de hecho, en los días previos a que ocurriera este caso, Juan estaba muy emocionado ante la posibilidad de asistir a un próximo baile escolar. Un baile escolar se llevó a cabo en el Salón de los Caballeros de Colón en Tewksbury la noche del 26 de septiembre de 1969. Era una noche de viernes y Juan estaba desesperado por ir a ese baile. Así que le rogó a su madre, Evelyn, que le diera permiso para ir. Creo que Evelyn al principio no estaba muy segura de dejarlo ir, pero bueno, al ver lo desesperado que estaba su hijo, aceptó.
Ella dijo que sí y vio cómo John se preparaba todo emocionado para el baile ese viernes por la noche. Se bañó, se arregló el cabello, se puso ropa bonita y le pidió prestada la loción para después de afeitar de su papá. Aunque no se afeitó, aún no le crecía barba, bendito sea. Y luego salió de su casa, se despidió de su familia y comenzó a caminar hacia el salón donde se hacía el baile, porque obviamente no manejaba, tenía 15 años, así que tuvo que ir caminando. Llegó al baile y hasta donde sabemos se la pasó muy bien y luego el baile debía terminar alrededor de las 11 de la noche esa noche. Así que los padres de Juan esperaban que estuviera en casa a más tardar alrededor de la medianoche. Sin embargo, llegó la medianoche y no había señales de Juan. Su madre, Evelyn, estaba despierta, mirando por la ventana, escuchando la puerta, esperando que él entrara en cualquier momento. Pero ese momento nunca llegó, Juan no regresó, lo cual era muy extraño. No era lejos al Salón de los Caballeros de Colón. No había motivo para que no hubiera vuelto. Entonces, ¿por qué no lo hizo? ¿Qué le había pasado a Juan durante su trayecto? No pasó mucho tiempo antes de que el pánico comenzara a apoderarse de Evelyn. Simplemente parecía tener el presentimiento de que algo no estaba bien aquí, como la intuición de una madre. En la mañana salió de casa, subió a su auto y recorrió la ruta que Juan habría tomado para regresar, buscándolo por los alrededores. Iba mirando por la calle, gritando el nombre de Juan por la ventana del auto, pero no tuvo suerte. No había absolutamente ninguna señal de su hijo, así que regresó a casa, creo, y llamó a la policía para reportar a su hijo como desaparecido. Y Evelyn dijo que pasó toda esa noche rezando, solo rezando a Dios para que su hijo regresara sano y salvo a casa. Trágicamente, las oraciones de Evelyn no fueron respondidas al día siguiente de la desaparición de John. La policía informó a la familia McCabe que acababan de encontrar el cuerpo sin vida de un adolescente y creían que era su hijo, John McCabe, de 15 años, aproximadamente a las 9 a.m., la mañana del 27 de septiembre de 1969, dos niños pequeños caminaban por este terreno baldío cerca de Maple Street en Lowell, Massachusetts. Lowell está a solo 8 kilómetros de Tewksbury, donde viven los McCabe. Estos dos niños pequeños estaban caminando por este terreno, creo que buscando ranas que pudieran atrapar o algo así. Pero lo que realmente encontraron ese día fue algo mucho, mucho más siniestro. Estos pequeños se toparon con la escena más aterradora. Encontraron el cuerpo de un adolescente. Más tarde, por supuesto, fue identificado como John McCabe, de 15 años, quien había desaparecido la noche anterior después del baile escolar. Así que me imagino sintiéndome muy, muy asustada. Ambos chicos sabían que debían pedir ayuda y lograron hacer señas a un oficial de policía que, creo, pasaba por ahí. Le informaron lo que acababan de encontrar y los servicios de emergencia pronto llegaron al lugar. El cuerpo de John estaba boca abajo en el suelo de este terreno y era evidente, solo con ver su cuerpo, que había sido víctima de una experiencia realmente aterradora. Por supuesto, esto fue un homicidio. Era evidente que John había sido asesinado y cuando lo encontraron en realidad estaba atado. Su asesino o asesinos usaron una cuerda para inmovilizarlo. Tenía las manos y los tobillos atados detrás de la espalda. Horriblemente, también tenía cinta adhesiva cubriéndole los ojos y la boca, así que no habría podido gritar. Y también tenía una cuerda alrededor del cuello, y aparentemente esta cuerda estaba conectada a sus tobillos, lo cual obviamente aludía a la causa de su muerte. Más tarde se confirmó que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento con esta cuerda. Quiero decir, fue simplemente horrible otra vez, absolutamente aterrador imaginar el miedo al que fue sometido este adolescente, este niño. John McCabe simplemente estaba tratando de caminar a casa esa noche. Regresar a casa con su familia después del baile escolar, cuando claramente fue secuestrado y asesinado de una manera tan cruel y su cuerpo simplemente fue dejado en este terreno. ¿Y para qué? ¿Cuál podría haber sido el motivo de un crimen tan vil contra un joven inocente y cariñoso de 15 años? Bueno, obviamente ese era un trabajo para que la policía lo determinara. Tras el descubrimiento del cuerpo de Juan, su familia fue informada de la devastadora noticia de que lo habían encontrado muerto, asesinado. Y su padre, Bill, de hecho tuvo que ser quien identificara positivamente el cuerpo de su hijo. Se inició una investigación por homicidio que abarcó 3 departamentos de policía. En realidad participaron la policía de Lowell, de Tewksbury y la estatal de Massachusetts. Como mencioné, todos trabajaban juntos aquí.
Ellos llegaron al terreno baldío en Lau, donde se descubrió el cuerpo de Juan, y comenzaron a recolectar posibles pruebas de la escena. Esto obviamente incluía la cuerda, la cinta adhesiva, la ropa de Juan y los zapatos que llevaba puestos. Ahora, desafortunadamente, esto fue en 1969, obviamente una época antes de que la tecnología de ácido desoxirribonucleico realmente existiera. Buscaron posibles huellas dactilares del perpetrador en las pruebas recolectadas, pero aparentemente no se encontraron huellas útiles. Así que, en cuanto a pruebas forenses en el caso, la policía no tenía ninguna. Y así, en busca de pistas, la policía pidió al público que proporcionara información. Como puedes imaginar, un crimen como este se difundió rápidamente por todo Tewksbury y Lowell, porque, como dije antes se pensaba que esta era una zona muy segura y tranquila para vivir. Crímenes así no ocurrían aquí, eran inauditos. Así que cuando sucedió uno, cuando Juan fue asesinado, la noticia de su caso se difundió rápidamente, lo que resultó en un par de pistas importantes que llegaron al equipo de investigación. Una de las pistas que recibieron vino de un hombre que dijo que la noche de la desaparición y asesinato de Juan recordó haber visto un Chevrolet Parlor color marrón de 1965 estacionado justo en la escena del crimen, justo al lado del terreno baldío en Lowell, donde el cuerpo de Juan fue descubierto al día siguiente. Pensando que el auto podía ser del asesino, decidieron informar a la policía sobre lo visto. Y también recibieron algunos consejos de un par de personas locales más, lo que en realidad llevaría a la policía a identificar a algunos posibles sospechosos en el caso. Recibieron información de que la noche en cuestión, John McCabe en realidad no había caminado hasta el baile escolar como la policía y su familia pensaban anteriormente. Bueno, creo que caminó parte del camino, pero mientras caminaba estaba pidiendo aventón, levantando el pulgar para que lo llevaran y alguien le dio un aventón. Los informantes afirmaron que otros 2 adolescentes locales que iban a la misma preparatoria que John lo recogieron. Miguel Ferreira y Nancy Williams, ambos de 16 años y que en ese momento eran novios, eran pareja, al parecer vieron a John ir al baile. Obviamente lo conocían de la escuela, así que se detuvieron junto a él y le ofrecieron llevarlo y él aceptó y así fue como llegó al baile. Así que con esta información la policía decidió ir a hablar con Mike Ferreira y Nancy Williams y ellos admitieron que sí, efectivamente. Le habían dado un aventón y afirmaron que la última vez que vieron a John McCabe fue cuando lo dejaron en el baile. Mike dijo que conocía a John, que no eran amigos ni nada, solo lo conocía muy poco de la escuela. Y afirmó que no tenía idea de lo que le pasó a John después de que salió de ese baile y que no tenía idea de quién lo mató. Sin embargo, la policía rápidamente se volvió muy escéptica. ¿Qué podemos decir sobre Mike Ferreira y su historia? Porque cuando le preguntaron qué más había hecho esa noche, le pidieron que explicara sus movimientos. Después de que él y Nancy dejaron a John en el baile, él afirmó que dejó a su novia Nancy y fue a pasar el rato con otro amigo suyo llamado Walter Shelley, quien era un par de años mayor que Mike. Creo que tenía alrededor de 18 años. Dijo que él y Walter en realidad fueron en el auto de Walter a Lowell, en Massachusetts, esa noche para comprar unas cervezas. Solo iban manejando y tomando cervezas. Pero la razón por la que la policía se volvió muy sospechosa sobre esto fue porque descubrieron que Walter Shelley casualmente conducía un Chevrolet color marrón de 1965 en Parlor, el mismo auto exacto que un testigo anterior había descrito haber visto estacionado junto a la escena del crimen la noche del asesinato de John. ¿Fue solo una coincidencia o estaban estos dos chicos, Walter Shelley y Mike Ferreira, involucrados en el asesinato de John McCabe? Sabemos que Mike conocía a John de la escuela, sabemos que le dio un aventón al baile esa noche y ahora sabemos que Walter Shelley conducía un auto idéntico al que la policía cree que el asesino pudo haber estado manejando. Entonces, al recibir estas pistas, la policía ahora tenía 2 sospechosos viables en el caso, así que llevaron a ambos adolescentes para interrogarlos. Al igual que Mike Ferreira, Walter Shelley también negó haber tenido algo que ver con el asesinato de John McCabe. Sin embargo, ambos se sometieron, creo, a varias pruebas de polígrafo y ambos fallaron. Los examinadores concluyeron que los polígrafos mostraban que Mike y Walter estaban, entre comillas, mintiendo en todas las áreas clave. Sin duda, fallar un polígrafo no es prueba sólida.
Así que realizaron una búsqueda en el auto de Walter Shelley, su Chevy color marrón, en Parlor, para ver si podían encontrar algo que lo vinculara con el crimen. Sin embargo, ahí no se encontró realmente nada. Así que, a pesar de las sospechas de la policía de que Walter Shelley y Mike Ferreira podrían haber sido los responsables del asesinato de John McCabe, simplemente no tenían pruebas contundentes para demostrarlo. Fueron identificados como personas de interés bastante temprano en la investigación, pero el caso en su contra se basaba en pruebas circunstanciales. Eso significa que la policía no logró una orden de arresto un año después del asesinato de John. Aparentemente, ambos chicos, bueno, debería decir ambos hombres, en realidad ya eran adultos. Para ese momento, ambos se habían unido a las Fuerzas Armadas. De algún modo se alejaron del Estado un tiempo. Y desafortunadamente el caso de John McCabe empezó a enfriarse después de esto. La policía investigó a otras personas, otros adolescentes, otros hombres, investigaron a delincuentes sexuales y pedófilos por si el asesinato de John fue motivado sexualmente. Pero nunca pudieron vincular definitivamente a nadie con el crimen, para gran decepción y dolor de la familia McCabe. Por supuesto, las hermanas de John y sus padres, Bill y Evelyn, estaban simplemente devastados por eso. Parecía que nadie iba a enfrentar un castigo por quitarle la vida a John, pero nunca dejaron ir a John. Su madre, Evelyn, dijo que durante años después de su asesinato seguían poniendo un lugar para él en la mesa, seguían rezando por justicia. Su padre, Bill, de hecho empezó a escribir un libro sobre su hijo, sobre su vida y su muerte. Creo que era una forma para él de canalizar su dolor y sacarlo, y nunca se rindieron. Durante años tras la muerte de su hijo, los McCabe, en especial Bill, estuvieron en contacto constante con la policía. Siempre llamaba para pedir actualizaciones y preguntar por avances. Si se había hecho algún arresto, él no permitía que el caso de su hijo fuera olvidado, y tampoco lo permitía su hermanita Roberta. De hecho, ella escribía cartas a programas de televisión, creo. En un esfuerzo por intentar involucrar a los medios y difundir el caso de su hermano, ella escribió cartas a la policía. De nuevo, nadie se rendía. Los McCabes no se iban a detener ante nada para obtener respuestas, sin importar cuánto tiempo tomara. Y sí tomó muchísimo tiempo para que hubiera algún tipo de avance en el caso. Incluso pasaron décadas sin noticias. Pero luego llegó el año 2000, así que esto es 31 larguísimos años después del crimen, cuando finalmente hubo algo, hubo un avance. Fue en noviembre del año 2000 cuando el padre de John, Bill McCabe, fue contactado por un viejo amigo de la escuela de su hijo, llamado Jack Ward. Por supuesto, 31 años después. Jack ya era adulto y siempre mantuvo contacto con el padre de John a lo largo de los años. Bill en realidad le pedía a Jack que, ya sabes, por favor estuviera atento. Si escuchas algo relacionado con el asesinato de John, por favor avísame. Y Jack siempre le prometía a Bill que lo haría, pero Jack nunca escuchó nada. Hasta el año 2000, cuando asistió a una parrillada o una carne asada que un amigo suyo estaba organizando, y este amigo había invitado a un montón de sus conocidos a esta carne asada. Uno de ellos resultó ser nada menos que Miguel Ferreira, uno de los viejos sospechosos en el caso de Juan, quien para ese entonces, en el año 2000, tendría alrededor de 47 años. Jacobo dijo que todos en la carne asada solo estaban sentados comiendo y bebiendo alcohol. Y en un momento, Jacobo afirmó que Miguel Ferreira se volvió hacia él. Y él dijo completamente de la nada, y cito, «Ahora sé quién mató a Juan McCabe». Jacobo en realidad no le respondió a Miguel al principio. Me imagino que estaba un poco atónito por esto. Miguel lo repitió porque probablemente no sabía qué decir. Dijo, «Sé quién mató a Juan», y cuando Jacobo preguntó, «¿Quién?», Miguel respondió que fue Walter Shelley, el otro adolescente que también había sido considerado sospechoso en 1969, y el mismo con el que Miguel afirmó que estaba la noche en que Juan McCabe murió. Jacobo le preguntó a Miguel por qué Walter querría que Juan muriera. Y Miguel dijo que era por Marla Shiner, verás. En 1969, cuando ocurrió este caso, Walter Shelley estaba saliendo con una joven llamada Marla Shiner. Y digo joven porque Marla literalmente era una niña. Ella tenía, creo, alrededor de 13 años, y ten en cuenta, Walter Shelley tenía alrededor de 18 en ese momento.
Aparentemente, se rumoraba que Marla en realidad tenía un pequeño enamoramiento de John McCabe y que John también tenía un pequeño enamoramiento de ella. Él tenía 15 años, una edad similar a la de ella, y creo que iban juntos a la escuela. Y las fuentes afirman que ellos habían platicado en el baile escolar la noche en que John fue asesinado. Y lo que se sabía de Walter Shelley era que era una persona muy posesiva y celosa. En los años después de que John fue asesinado, él y Marla de hecho terminaron casándose. Sin embargo, este matrimonio no duró porque Marla dijo que Walter era muy abusivo. Era abusivo físicamente, era controlador y otra vez muy celoso. Mike Ferreira dijo en la parrillada que ese fue el motivo de Walter para matar a John. Estaba celoso porque Marla tenía un poco de interés en él. Estaba enojado y quería vengarse de John, supongo. Y así, al enterarse de esto por Mike Ferreira, Jack Ward hizo lo que prometió y le pasó esta información al padre de John. Bill McKay contactó de inmediato a la policía sobre la supuesta confesión de Mike Ferreira en la parrillada. Ahora realmente no parece que la policía haya tomado este informe muy en serio al principio. No hicieron nada al principio. Pero después de mucha insistencia de Bill McCabe, quien seguía revisando regularmente y pidiendo actualizaciones. Finalmente, en 2003 actuaron. Hablaron con Michael Ferreira, de 50 años, sobre su declaración en la parrillada, donde afirmó que Walter Shelley mató a John. Para ese momento, Ferreira vivía en el estado de New Hampshire, así que se había mudado a aproximadamente 1 hora de Massachusetts. Y de hecho estaba casado con Nancy Williams, la misma chica con la que salía en 1969. Para ese entonces ya se habían casado. La policía fue a hablar con Mike. Le preguntaron sobre esa confesión que le había hecho a Jack Ward en la parrillada un par de años antes, y él lo negó por completo. Él dijo que era Jack quien andaba diciendo que Walter Shelley era el asesino, Él dijo que Jack estaba borracho y que él, Mike, también había estado bebiendo, así que le dijo a Jack. Probablemente solo lo hizo para callarlo, pero que él no fue quien mencionó a Walter Shelley en primer lugar, fue Jack quien lo hizo. Y también afirmó que nunca dijo nada sobre el motivo de Walter. Supuestamente relacionado con Marla Shiner, sus celos hacia Marla, esa fue una teoría que Jack inventó. La policía realmente no le creyó a Mike Ferreira. Todavía creen firmemente que él sabía mucho más sobre este crimen de lo que siempre admitió, que estaba involucrado con Walter Shelley. Pero una vez más, no había pruebas para respaldar esto, así que de nuevo la policía llegó a un callejón sin salida y el caso permaneció sin resolverse. 4 años después, en 2007, Jerry Leon, nuevo fiscal de distrito de Middlesex, inició la investigación del homicidio de John. Él se sumergió en los archivos del caso para ver si podía ayudar a avanzar en la investigación de este caso sin resolver, y Jerry de hecho notó algo en los archivos que pensó que valía la pena investigar más a fondo. Él revisó las declaraciones que los investigadores anteriores le habían tomado a Michael Ferreira en 2003. Y notó que cuando Michael Ferreira relató su versión de sus movimientos la noche de la muerte de John, de nuevo mencionó un nombre nuevo, mencionó a alguien de quien nunca había hablado antes. Entonces, como sabemos, la historia de Mike Ferreira sobre esa noche siempre había sido que él y su novia Nancy Williams habían dejado a John McCabe en el baile escolar. Y que después de esto dejó a Nancy para ir a pasar el rato con Walter Shelley y que condujeron en el auto de Walter a Lowell para comprar cerveza. No tuvieron nada que ver con la muerte de John y ni siquiera vio a John después de llevarlo al baile esa noche. Sin embargo, muchos años después, en 2003, Mike de repente pareció agregar algo a esta historia. Declaró en 2003 que en realidad un tercer chico estuvo con él y Walter esa noche. Un chico llamado Edward Allen Brown, que era buen amigo de Ferreira y Shelley en 1969. En ese entonces tenía 17 años, ahora poco más de 50. Edward Allen Brown nunca fue entrevistado cuando ocurrió el crimen, ya que su nombre no se había mencionado antes. Y así que, como puedes imaginar, cuando Jerry Leon se topó con su nombre en la nueva declaración de Mike Ferreira, él quería hablar con él y conocer su versión de esa noche. Así que localizaron a Brown, lo trajeron para una entrevista y, para ser honesta, esta entrevista de inmediato encendió las alarmas. Porque cuando empezaron a hacerle preguntas a Brown sobre el crimen y sobre John McCabe, él en realidad negó haber escuchado siquiera sobre el asesinato de John.
Él dijo que no tenía idea de quién era John McCabe y que nunca había escuchado sobre su homicidio, lo cual la policía sabía perfectamente que era una mentira total. Porque Eduardo Allen Brown vivía en Tewksbury en la época en que John fue asesinado. De hecho, vivía no muy lejos de la familia McCabe. Como dije antes, la noticia del asesinato de John se difundió rápidamente tras hallar su cuerpo. Todos en la comunidad sabían de este crimen. Era imposible no enterarse porque era de lo único que hablaba la gente. Conmocionó tanto a la comunidad que sabían que era una tontería. No había manera de que él no supiera nada sobre el asesinato de John, y de hecho su propia esposa, Eduardo Allen, la propia esposa de Brown, confirmó que su esposo había mentido después de que la policía tomó esta declaración de Brown. Su esposa en realidad contactó a los detectives ella misma y les dijo que su esposo sí conocía a John McCabe y que hace más de 2 décadas él en realidad le confesó que había estado involucrado en el asesinato de un niño pequeño. No parece que ella le haya contado a nadie sobre esta confesión en ese momento. Tal vez al principio simplemente no lo tomó en serio, quién sabe, pero sí, ella le dijo a la policía que su esposo estaba mintiendo. Sin embargo, parezco disco rayado en este punto, pero esto no era una prueba sólida. El hecho de que su esposa dijera que él estaba mintiendo era muy incriminatorio, pero no era una prueba sólida. Así que la policía seguía sin poder hacer nada una vez más. Pasaron los años sin que realmente ocurriera nada en el caso, pero fue en 2011 cuando se inyectó nueva vida a la investigación, ya que el caso fue entregado a la nueva detective Linda Coughlin. Habían pasado 42 años desde el asesinato de John, pero Linda seguía decidida a resolver este crimen. Obtener respuestas para la familia McCabe y justicia para John y su madre. Evelyn comentó que hasta que la detective Coughlin tomó el caso de su hijo, fue cuando realmente avanzó, ¿verdad? Porque, de nuevo, ella llegó con una determinación absoluta de resolverlo. Y la detective Coughlin creía que su mejor oportunidad para lograrlo era a través de Edward Allen Brown. Su esposa ya había dicho que él estaba mintiendo, así que existía la posibilidad de que él lo admitiera, de que se quebrara y confesara. En 2011, la detective Coughlin fue a entrevistar personalmente a Brown. Una vez más, se mantuvo en su historia original de que no conocía a John McCabe, que no sabía nada sobre su muerte. Entonces, la detective Coughlin le pidió a Brown que se sometiera a una prueba de polígrafo, un detector de mentiras, la cual falló miserablemente. La detective Coughlin, de hecho, dijo que él falló en cada aspecto de esta prueba de polígrafo. Así que básicamente le dijo a Brown algo como: mira, esto no se ve bien para ti. No estás diciendo la verdad, fallaste en el detector de mentiras y tu esposa nos dijo que mientes. Sabes más sobre lo que le ocurrió a John de lo que has dicho, así que puedes seguir mintiendo y potencialmente enfrentar cargos de asesinato muy graves, o finalmente puedes ser honesto con nosotras. Y con eso Edward Allen Brown se quebró. Finalmente confesó que sí, conocía a John McCabe y le dijo a Linda Coughlin que sabía lo que le había pasado a John. La noche del 26 al 27 de septiembre de 1969, él sabía cómo había muerto John porque estuvo presente cuando sucedió. Él estaba ahí cuando mataron a John McCabe. El relato de Edward Allen Brown sobre esa noche es el siguiente. Así que él afirmó que en la noche del 26 de septiembre, Walter Shelley y Michael Ferreira pasaron por él a su casa alrededor de las 10:30 de la noche y le dijeron a Brown que necesitaban su ayuda con algo. Empezaron a alejarse en el Chevy color marrón de Walter en Barla y le informaron a Brown que iban a buscar al joven de 15 años John McCabe y básicamente darle una lección por hablar o coquetear o lo que sea con la novia de Walter, Marla Shiner. Así que iban conduciendo por las calles buscando a John y finalmente lo encontraron, creo, después de que él salió del baile y comenzó a caminar de regreso a su casa. Esa noche vieron a John al costado del camino, detuvieron el auto, se bajaron y arrastraron a John hasta el vehículo de Walter y se fueron manejando. Lo secuestraron. Walter Shelley conducía, Michael Ferreira iba delante con él y Brown y John estaban en el asiento trasero. Brown dijo que él estaba sujetando a John, lo estaba reteniendo, mientras Michael Ferreira se volteaba y lo golpeaba. Y John, obviamente aterrorizado, estaba llorando.
Él estaba tratando de cubrirse la cara de Michael, quien lo estaba abofeteando. Le suplicaba a los chicos que lo dejaran ir, pero por supuesto ellos no lo hicieron. Llevaron a John a ese terreno baldío en Lowell, Massachusetts. Lo obligaron a salir del auto. Y Brown dijo que fue ahí donde él y Walter sujetaron a John, mientras Michael le ataba las muñecas, le ataba los tobillos, y luego Brown vio como los dos chicos empezaron a agredir a John. Le cubrieron ojos y boca con cinta y ataron una cuerda de su cuello a los tobillos. Brown comentó que John intentaba liberarse, retorciéndose en el suelo hasta que le hablaron. Algo como: «Eso te enseñará a dejar en paz a Marla, que no te metas más con Marla». Y luego los tres se subieron de nuevo al auto y se fueron. Simplemente dejaron a Juan solo en ese terreno una vez que volvieron al auto. Brown dijo que los tres estuvieron manejando por ahí durante 1 hora y media, tal vez 2 horas, solo tomando cerveza, probablemente riéndose y bromeando sobre lo que acababan de hacer. Finalmente, Brown propuso que revisaran cómo estaba Juan en el terreno. Deberían revisar si él pudo levantarse y liberarse, porque lo habían dejado atado en la carretera. Sin embargo, cuando regresaron al terreno, Brown dijo que Shelley y Ferreira fueron a revisar a Juan y él ya estaba muerto. No respiraba, había muerto por la ligadura de cuerda alrededor de su cuello. Brown afirmó que nunca tuvieron la intención de matarlo, que Walter y Mike solo querían darle una paliza. Supongo que es para darle una lección. Pero al taparle la boca y ponerle una cuerda alrededor del cuello, provocaron que se asfixiara hasta morir. Así que todos se fueron rápidamente y los 3 chicos estuvieron de acuerdo entre ellos. Hicieron un pacto de que nunca le contarían a nadie lo que había pasado esa noche y Eduardo Allen Brown nunca se lo contó a nadie excepto a su esposa. Claramente, nunca le contó a nadie lo que él, Walter Shelley y Miguel Ferreira hicieron en esa fatídica noche de septiembre de 1969. Finalmente le había confesado esto a la detective Linda Coughlin. ¿Cuál fue el avance que la policía necesitaba desesperadamente para finalmente intervenir y detener a los asesinos de Juan? En abril de 2011, casi 42 años después del crimen, los 3 hombres fueron arrestados en relación con el asesinato de Juan McCabe. Eduardo Allen Brown fue arrestado y acusado de homicidio involuntario y Miguel Ferreira y Walter Shelley fueron arrestados y acusados de asesinato en primer grado. Ahora, Eduardo Allen Brown terminó haciendo un trato con los fiscales, por el cual esencialmente no sería castigado por su participación en este crimen. No enfrentaría tiempo en la cárcel siempre y cuando aceptara testificar en contra de Ferreira y Shelley si sus casos llegaban a juicio. Él aceptó el trato. Ambos fueron a juicio por separado, siendo Miguel Ferreira el primero. Su juicio comenzó en enero de 2013 y de hecho fue acusado como menor de edad. En ese momento tenía más de 50 años, pero técnicamente era un niño. Cometió el crimen a los 16. La fiscalía presentó su caso ante el jurado y llamó a varios testigos para declarar, incluida la detective Coughlin, el padre de John, Bill McCabe. Con el corazón roto, cuando preguntaron a Bill cuántos años tenía su hijo al morir, respondió: 15 años, 6 meses y 2 semanas. Llamaron a Jack Ward como testigo. Él testificó sobre los comentarios que Miguel Ferreira hizo en la parrillada en el año 2000. Parecía como si Miguel realmente hubiera confesado a varias personas a lo largo de los años, porque tenían a otra persona, una vieja amiga o conocida de Miguel Ferreira, llamada Elena Sutton, para testificar. Durante el juicio, ella le contó al tribunal sobre una ocasión en la que estaba en un auto con Miguel y él empezó a hablarle sobre el hecho de que lo estaban considerando como sospechoso en el asesinato de Juan McCabe. Cuando Elena preguntó ¿por qué te verían como sospechoso?, Miguel respondió que era porque no tenía una coartada muy sólida para la noche en cuestión. Y cuando Elena dijo algo como «Bueno, me pregunto quién realmente lo mató», Miguel respondió «Yo lo hice». Y luego poco después dijo «Oh, solo estaba bromeando, solo era una broma, es algo muy, muy extraño sobre lo que bromear, pero bueno». Pero por supuesto el testigo principal, el testigo estrella de la fiscalía, fue Eduardo Allen Brown. Él fue el meollo del caso de la fiscalía contra Miguel Ferreira. Gran parte de su argumento se basaba en su testimonio. Para ser honesta, sin embargo, el testimonio de Eduardo Allen Brown realmente no salió como la fiscalía esperaba.
Él le contó al jurado su versión de esa noche fatídica, la versión que ya hemos discutido. Sin embargo, cuando Eduardo Allen Brown fue interrogado por el equipo de la defensa durante 2 días, simplemente se vino abajo. Parecía que empezaba a cambiar un poco su historia, era muy inconsistente en lo que decía, y la defensa básicamente alegó que la policía y la fiscalía le dieron información sobre el asesinato de Juan. Básicamente le dieron la historia que contó sobre esa noche en vez de que realmente viniera de su propia memoria. Y Eduardo Allen Brown, claramente bajo presión en el estrado de los testigos, terminó básicamente estando de acuerdo con el abogado defensor. La defensa alegó que la detective Linda Coughlin básicamente coaccionó a Eduardo Allen Brown para que hiciera una confesión falsa después de que falló la prueba del polígrafo, convenciéndolo de que debió estar ahí esa noche cuando John murió, pues si no habría fallado el detector de mentiras. Y así que Brown simplemente estuvo de acuerdo con ella, simplemente dijo que sí, por supuesto. La detective Coughlin refutó esto enérgicamente, dijo que Brown no fue obligado a hacer una confesión falsa en absoluto. Pero sí, eso no ayudó en nada. De nuevo, durante su contrainterrogatorio, Brown se vino abajo y básicamente admitió que había mentido bajo juramento porque su historia era inconsistente. La defensa pudo encontrarle fallas, y por lo tanto afirmaron que no se podía confiar en él, porque el propio Brown admitió que cambiaba su historia cuando estaba asustado o nervioso. Él era el testigo principal en el caso de la fiscalía y aún así era completamente poco confiable porque seguía cambiando su versión. Marla Shaner, ex esposa de Walter Shelley, también testificó en el juicio. Como sabemos, ella solo tenía 13 años cuando asesinaron a John en 1969 y aunque anteriormente le había dicho a la policía en una declaración que ella y Walter Shelley estaban saliendo cuando John McCabe fue asesinado. Cuando llegó el juicio, cuando ella testificó durante el juicio, ahora afirmó que no era así, que no empezaron a salir hasta después de la muerte de John. Parecía que durante el juicio ella estaba tratando de distanciarse del crimen lo más posible. No quería reconocer que el motivo detrás del asesinato de John podría haber tenido que ver con ella y los celos de Walter Shelley. Así que, al negar que eran pareja en septiembre de 1969, eso hizo que el caso de la fiscalía se debilitara aún más. Porque obviamente su argumento era que Walter Shelley y Michael Ferreira cometieron este crimen, porque básicamente Walter quería vengarse de John por coquetear y hablar con su novia. Y ahora el testimonio de Marla había puesto en duda ese motivo. Eso, junto con el hecho de que la defensa destrozó la historia de Eduardo Allen Brown, el que no hubiera pruebas físicas realmente significaba eso. Al final del juicio de Miguel Ferreira, el caso de la fiscalía ya no era nada sólido. Y para la absoluta desilusión de la familia McCabe, cuando el jurado se retiró a deliberar, regresaron con un veredicto de no culpable. Simplemente no creyeron que la fiscalía hubiera probado más allá de toda duda razonable que Miguel Ferreira estuvo involucrado en el asesinato de Juan McCabe. Y así fue absuelto, lo cual de nuevo fue absolutamente devastador para la familia de Juan. Esperaron más de 40 años para obtener justicia para su hijo, creyendo al fin que lo lograrían. Y ahora Miguel Ferreira fue declarado inocente. Guillermo, el padre de Juan, tenía tanto miedo y ansiedad que no pudo estar en la sala cuando se leyó el veredicto. Él esperaba en otra habitación la decisión del jurado y al saber que absolvieron a Ferreira simplemente se derrumbó. Su hija Roberta dijo que simplemente no podía dejar de llorar. Eso lo destrozó completamente durante años y años y años. Había trabajado tan duro, había hecho todo lo que podía para seguir insistiendo y presionando a la policía para que no abandonaran el caso de su hijo. Y todo fue en vano, y Bill McCabe simplemente no pudo soportarlo, no pudo soportar el dolor de este veredicto. Y solo 4 días después del final del juicio, falleció a los 85 años tras sufrir un ataque al corazón. Y su esposa, Evelyn, cree firmemente, sin ninguna duda, que el estrés mató a su esposo. El estrés del veredicto fue lo que causó su ataque al corazón, porque simplemente ya no podía vivir con esa devastación. Fue demasiado agonizante para él, pero la lucha por la justicia aún no había terminado. Aunque Michael Ferreira fue absuelto, la policía aún quería enjuiciar a Walter Shelley por el crimen. No pudieron condenar a uno de los presuntos asesinos, pero tal vez podrían atrapar al otro, condenar al otro.
Y entonces eso sería al menos la mitad de la justicia para John y la familia McCabe. Tal vez el hecho de que fallaron la primera vez podría ayudar a la fiscalía. Ayudarles a señalar los errores de su primer juicio y dónde debían mejorar argumentos. Walter Shelley fue a juicio aproximadamente 7 meses después que Mike Ferreira, en septiembre de 2013, aunque se derrumbó en el estrado durante el primer juicio, Edward Allen Brown fue llamado de nuevo como testigo principal en el segundo. Afortunadamente, él estaba mucho más seguro, mucho más confiado y firme en su actitud y en sus respuestas. Su historia era más coherente y más creíble. Para ser honesta, la defensa de Walter básicamente dijo lo mismo durante su juicio que la defensa de Miguel argumentó que Brown no era de fiar, que no era confiable, pero la fiscalía respondió diciendo esencialmente que Eduardo Allen Brown no tenía nada que ganar mintiendo. ¿Qué ganaría mintiendo sobre esto al dar su testimonio? Él también se estaba implicando, estaba confesando que él también estuvo involucrado en la muerte de este adolescente. ¿Por qué haría eso a menos que fuera la verdad? El juicio de Walter Shelley duró aproximadamente una semana, creo, y cuando el jurado regresó con su veredicto, anunciaron que habían encontrado culpable a Walter Shelley, de 61 años. En 1969 fue hallado culpable del asesinato en primer grado de John McCabe, de 15 años. Fue condenado con las mismas pruebas y testimonios presentados en el juicio de Michael Ferreira. Pero esta vez, este segundo jurado creyó la versión de Edward Allen Brown. Ahora pensaban que Walter Shelley era el culpable de este crimen. Inicialmente, Walter Shelley fue sentenciado a cadena perpetua. Sin embargo, esto cambió después porque su condena fue modificada más tarde. Como sabemos, al principio fue declarado culpable de asesinato en primer grado. Sin embargo, el juez finalmente decidió reducir esto a asesinato en segundo grado. Supongo que creyó que no había pruebas suficientes para demostrar que este crimen fue necesariamente premeditado. Sabemos que Eduardo Allen Brown dijo que no quería matar a Juan esa noche, solo asustarlo. Así que se cambió a homicidio en segundo grado, y su sentencia se redujo a cadena perpetua con un mínimo de 15 años, lo que significa que sería elegible para libertad condicional alrededor del 2028. Tiempo. Y así, la prisión es donde Walter Shelley permanece hasta hoy, mientras que Michael Ferreira y Edward Allen Brown siguen en libertad. La madre de John, Evelyn McCabe, también ha fallecido desde entonces. Ella murió en 2016, un par de años después de los juicios. Antes de morir, presentó una demanda por homicidio culposo contra los 3 hombres que consideraba responsables de la muerte de su hijo, Shelley, Ferreira y Brown. Así que cuando Evelyn murió en 2016, sus hijas Roberta y Debbie decidieron continuar con la demanda por ella. Aunque no estoy completamente segura de cuál fue el resultado de esta demanda, si fue desestimada o si todavía la están siguiendo hasta el día de hoy. No lo sé, no pude encontrar información reciente sobre eso en línea. Así que sí, no estoy segura de qué terminó pasando con esta demanda, pero eso nos lleva al final de este caso. Eso concluye el trágico caso de John McCabe, un crimen realmente perturbador y un caso que fue toda una montaña rusa. Siento que nunca he cubierto un crimen como este. Uno en el que hubo 2, técnicamente 3 presuntos asesinos. Y aún así, solo uno fue condenado, a pesar de que se usaron exactamente las mismas pruebas en ambos juicios. Realmente espero leer sus comentarios y opiniones sobre este caso. Compartan sus opiniones abajo y díganme qué otros casos quieren que cubra en este canal. Muchas gracias a todos por ver, por favor denle like a este video y suscríbanse si aún no lo han hecho. Y nos vemos la próxima semana para otro misterio con Molly Westbrook. Adiós.